Ki-moon, señoras y señores, jefes de Estado y jefes de gobiernos, señoras y señores, una vez más, la voz de una mujer está abriendo el debate de las Naciones Unidas. Para muchos, las mujeres, solamente hablamos a medias, pero también queremos ser parte del arte, por extensión, con igualdad de derechos y oportunidades, libres de cualquier forma de discriminación y violencia, capaces de construir nuestra emancipación, nuestro empoderamiento y contribuir para el empoderamiento del mundo. Señor presidente, un año después de mi discurso aquí mismo, puedo ver que muchos de los problemas que nos afectaban en septiembre del 2011 continúan hoy en día. Hoy quisiera resumir la discusión de aquellos de esos temas, la solución para el cual ha sido urgente. La seria crisis económica que empezó en 2008 ha tomado nuevos rumbos y peores rumbos. La opción para políticas ortodoxas en economías avanzadas han afectado a países emergentes, incluyendo a Brasil. Los líderes en el mundo desarrollado no han encontrado un camino que una los ajustes fiscales apropiados en el estímulo de inversiones que son claves para parar la recesión y asegurar el crecimiento económico. La recesión no puede ser la única solución para solucionar los problemas de pobreza. Y los problemas económicos que afectan la población del mundo en general. Los bancos centrales de países desarrollados han usado políticas antimonetarias que introducen elementos que dejan en imbalance el mundo. Por eso los países en desarrollo están perdiendo oportunidades de mercado que ayudan a la recesión. No podemos aceptar que las iniciativas de países en desarrollo sean clasificadas como proteccionistas. Debería tenerse en cuenta que el intercambio, las medidas de intercambio están bajo las reglas de la Organización Internacional de los Tratados. Maior competitividade de maneira espúria e fraudulenta. Não haverá resposta eficaz à crise. Una respuesta efectiva para la crisis solamente puede darse cuando los esfuerzos coordinados se den entre los miembros de las Naciones Unidas y los organismos multilaterales como el G20 y el Banco Mundial. Ese esfuerzo debe buscar restablecer las relaciones entre las políticas fiscales y monetarias para prevenir la recesión, controlando la guerra de las monedas y estimular la demanda global. Sabemos por nuestra experiencia propia que los estados soberanos y las deudas bancarias y financieras no se van a solucionar con la recesión. La recesión hará que estos problemas sean más graves. Por eso es urgente que unamos esfuerzos para asegurar que la economía global crezca y luchar contra el desempleo y la falta de oportunidades. Señor presidente, mi país ha hecho su parte. En los pasados años hemos construido una política económica, hemos acumulado
dinero, hemos reducido los préstamos externos y hemos creado políticas innovadoras para sacar a los brasileños de la pobreza. Como todos los países, hemos sido impactados por la crisis, sí. Pero, y aunque hemos tenido una recesión en nuestro crecimiento, hemos mantenido los niveles de empleo estables y hemos continuado reduciendo la inequidad social, aumentando los niveles de ingresos de los trabajadores. Hemos superado las malas concepciones de que cuando se opone a medidas de incentivos se cae en temas de austeridad. Eso es falso. La austeridad fiscal es tan necesaria como es clave las medidas de estímulo. La historia ha mostrado que la austeridad, cuando es excesiva y es aislada del crecimiento, es perjudicial. La opción de Brasil ha sido simultáneamente abordar estos retos del mismo modo en el que tenemos control en nuestro dinero, hemos aumentado nuestra infraestructura y educación. En la misma forma en la que controlamos la inflación, hemos trabajado vigorosamente por la inclusión social y trabajar contra la pobreza, y al mismo tiempo en que nos comprometemos con una reforma estructural en áreas como la seguridad social, hemos trabajado en reducir los impuestos y también hemos invertido en la infraestructura y en el crecimiento para producir ciencia, tecnología e innovación. Hay puntos en la vida en los que no podemos elegir entre una opción y la otra. Esa alternativa no está presente hoy en día. Uno debe comprometerse en desarrollarlas de una forma orquestada. Señor presidente, como fue el caso en 2011, hoy el Medio Oriente y el norte de África permanece en el centro de atención de la comunidad internacional y de las preocupaciones hoy en día. Movimientos sociales importantes con diferentes formas políticas han incentivado procesos de transición en direcciones que no pueden establecerse hoy claramente. Sin embargo, no es difícil identificar que en virtualmente casi todos de estos movimientos hay una revuelta contra la pobreza y contra el desempleo, contra la falta de oportunidades y libertades civiles y los regímenes impuestos por sectores específicos por fuera de la decisión pública. Tampoco es difícil encontrar o señalar que en todas estas ofensas hay resentimientos históricos causados por décadas de políticas coloniales llevadas a cabo en el nombre de supuestas acciones civilizadas. Poco a poco, los intereses económicos que estaban detrás de todas estas políticas fueron aclarándose. Hoy, todos nos arrepentimos de ser presentes en esta situación en Siria. Brasil condena de la forma más fuerte posible la violencia que se lleva tantas vidas en Siria en este momento. Siria ha producido una situación humanitaria de grandes proporciones en su territorio y en sus vecinos. El gobierno de Damasco es responsable por el ciclo de violencia que ha hecho víctimas a muchos civiles, mujeres, niños y gente joven. Sin embargo, somos todos
conscientes de la responsabilidad de la oposición armada, particularmente aquellos que se han basado en la violencia. Como una presencia de un país que es hogar de miles de descendientes de sirios, quisiera hablar a los participantes del conflicto que dejen las armas y que acepten la mediación de las Naciones Unidas. No hay una solución militar para la crisis en Siria. La diplomacia son las únicas soluciones. También en mi capacidad como presidenta de un país que tiene millones y millones de brasileños de antecedentes musulmanes, también quiero decir desde este podio que fuertemente repudiamos los prejuicios contra el Islam en países occidentales. Brasil es uno de los países con más alto perfil en las iniciativas tituladas la Alianza de las Civilizaciones. Brasil es uno de los más fuertes actores en esta alianza que empezó con el gobierno turco. De igual forma, señor presidente, repudiamos fuertemente los actos de terrorismo que han afectado a los diplomáticos de Estados Unidos. En el Medio Oriente, señor presidente, hay muchos retos a la paz y deben encontrarse soluciones para la seguridad nacional. Quisiera dirigirme al tema Israel-Palestina. Quiero reiterar lo que dije en 2011, cuando expresé mi apoyo y el apoyo del Estado brasilero para reconocer al Estado palestino como miembro de las Naciones Unidas. Lo repito, únicamente una Palestina libre y soberano podrá legítimamente acordar la paz con Israel, tener paz en sus fronteras y tener estabilidad política. Señor presidente. Señor presidente, la comunidad internacional ha encontrado muy difícil lidiar con los conflictos regionales hoy en día. Esto ha hecho claro en el estancamiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y eso es uno de los problemas más serios que podemos enfrentar ahora. La crisis que empezó en 2008 ha mostrado que es necesario reformar los mecanismos económicos del mundo. De hecho, esta es una tarea que no se ha llevado por completo hoy en día. Las guerras regionales y los conflictos han aumentado y la pérdida trágica de vidas humanas con las pérdidas materiales han mostrado la urgencia de reformar las Naciones Unidas como institución y de reformar sus consejos de seguridad. No podemos permitir que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sea reemplazado, como ha sido el caso, por coaliciones que están formadas por defecto, sin su aprobación, por fuera de su control y en los márgenes de la ley internacional. El uso de la fuerza y la falta de autorización del Consejo, que son acciones ilegales, lo han llevado a una opción inaceptable. Sin embargo, no es aceptable esta opción. Esta clase de acciones es el resultado de este estancamiento o impasse que ha llevado al Consejo. Por eso es necesario que sea reformado. Brasil siempre luchará para asegurarse de que las decisiones que salgan de las Naciones Unidas permanezcan, pero queremos acciones legítimas que se basen en la ley internacional. En ese ánimo, necesito decir y hablar del concepto de responsabilidad mientras se protege
en adición Senhoras e o senhores, como una necesidad para o complementar multilateralismo la está responsabilidad para hoje proteger. mais forte depois Señoras y señores, da Rio+20. el sistema multilateral Naqueles dias- está actualmente naqueles siguiendo dias de junho, la realizamos conferencia de juntos Río de las Naciones Unidas. a maior e En mais julio, participativa juntos, conferência da história Llevamos das a cabo Nações Unidas la conferencia más no que larga de se las refere Naciones ao meio Unidas en su ambiente historia e pudemos con dar respecto passos firmes a la agenda rumo à ambiental consolidação histórica y fuimos de capaces de novo tomar paradigma. pasos fuertes Crecer, hacia esta consolidación incluir, histórica de un nuevo paradigma, proteger y aquel de preservar, ou el seja, crecimiento, a síntese preservando do desenvolvimento sustentável. la síntesis del Agradeço desarrollo sostenible. especialmente Quisiera o empenho do secretário-geral Agradecer Ban Ki-moon especialmente e do al embaixador secretario Ban Cha Soo-kang, Ki-moon que tanto colaboraram com o Brasil por el compromiso antes personal e y por haber durante a colaborado conferência. con Brasil O documento antes y durante la final que conferencia. aprovamos El resultado, el por documento como consenso resultado, no Río de Janeiro, não só en Río de preserva o Janeiro, legado de no solamente conserva 1992, como constitui ponto de Congreso de la Tierra para de uma 1982, agenda de sino que también es un punto de desenvolvimento partida sustentável para la o século agenda de XXI, desarrollo com sostenible foco para el siglo na XXI, erradicação da con un pobreza, énfasis no uso en la consciente dos erradicación de la recursos pobreza naturais y el dos uso consciente padrões de los recursos sustentáveis naturales de produção e y en la consumo. producción As sostenible Nações Unidas y têm pela frente patrones de consumo. uma série Las de Naciones tarefas Unidas delegadas tienen pela adelante Conferência un do número de tareas Somos que han sido parceiros. asignadas como resultado de la conferencia de Río. Particular, Nosotros somos a compañeros. definição dos Particularmente objetivos quisiera do mencionar desenvolvimento la tarea de sustentável. definir lo que A es Rio+20 los que son los projetou objetivos del desarrollo poderoso sostenible. facho de luz La conferencia de sobre o Río futuro ha que queremos. proyectado Temos de levá-lo qué es el futuro avante. que queremos. Temos a obrigação Queremos seguir de adelante ouvir con os aquellas tareas. repetidos alertas da ciência e da sociedade no que se También refere queremos à mudança do clima. Reiterar Temos que la ciencia y de encarar la a sociedad mudança tienen do que clima trabajar para el como cambio dos climático. principais Tenemos que enfrentar el desafios cambio climático às y es uno de los gerações retos claves presentes e futuras. O para governo las brasileiro generaciones actuales y está futuras. firmemente El gobierno de comprometido Brasil está comprometido com as metas de controle das emissões de gás de efeito estufa para e com o controlar combate sem el efecto tréguas ao invernadero desmatamento da floresta amazônica. y Em para luchar 2009, contra la voluntariamente deforestación del adotamos Amazonas. compromissos e os El año pasado, transformamos voluntariamente em adoptamos ciertos legislação. compromisos y los cambiamos Essas en metas são legislaciones. particularmente ambiciosas para um país Los em objetivos son desenvolvimento. particularmente ambiciosos para países en desarrollo, un país que lidia con urgencias de todos los tipos en orden para poder proveer para su población. Esperamos que esos países que históricamente han sido más responsables por el cambio climático y que están mejor equipados para enfrentar esta situación puedan ayudar a cumplir estas obligaciones de la comunidad internacional. En otra iniciativa de las Naciones Unidas que Brasil ve como muy importante es el reciente lanzamiento de seguridad. Brasil está movilizando esfuerzos para proteger la vida, acciones que evitarán problemas, accidentes de tráfico, que son de hecho una de las causas de muerte más altas en la población joven del mundo. Estamos creando una campaña en compañía con la Federación Internacional de Automovilismo. En la situación actual de las cosas marcado por una crisis económica, problemas ambientales y la necesidad de paz en muchas partes del mundo, Brasil sigue comprometido para trabajar con sus compañeros para crear un ambiente de democracia, paz ambiental, prosperidad y justicia social. Hemos tenido muchos progresos teniendo en cuenta con respecto a la integración de Latinoamérica y el Caribe como prioridad para nuestro posicionamiento internacional. Es un buen ejemplo para el mundo el ejercicio de la ley que hemos alcanzado, superando los regímenes autoritarios que marcaron un episodio en la historia de nuestro continente. Para nosotros la democracia no es
un aspecto que es inmune al ataque. Nosotros, Mercosur, como la Unión Suramericana de Naciones UNASUR, estamos firmes cuando sea necesario para evitar estos temas, porque es importante saber que la integración es fundamental. Quisiera reafirmar nuestro compromiso para mantener la región libre de armas de destrucción masiva. En ese aspecto, quisiera llamar a la atención que hay muchos arsenales que, además de que amenazan a la humanidad, generan tensiones en el ámbito internacional y a los esfuerzos de paz. En vez de armas, la gente necesita alimentación para alimentar a 1 billón de personas que sufren de la forma más cruel de castigo que afecta a la humanidad, que es el hambre. En conclusión, señor presidente, quisiera hablarle desde Cuba. Cuba ha realizado un progreso para actualizar su modelo económico y para seguir ese camino necesita apoyo de compañeros cercanos y lejanos, necesita el apoyo de todas las naciones. Los esfuerzos de cooperación para el progreso de Cuba han sido afectados por el embargo económico que por décadas ha afectado a esta población. Ya es hora de poner fin a esa situación anacrónica que es condenada por la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas. Señor presidente, todos este año hemos visto los Juegos Paralímpicos y Olímpicos que fueron brillantemente organizados por el Reino Unido. Con esto ha empezado la cuenta regresiva para las Olimpiadas de Río en 2016, que será precedido por la Copa del Mundo de 2014. Cada 2 años, durante los Juegos de Verano e Invierno, la humanidad parece despertar para buscar valores que deberían permanentemente inspirarnos, como la tolerancia, el respeto por la diferencia, la igualdad, la inclusión, la amistad y el entendimiento. Principios que son también la fundación y la base de los derechos humanos y de esta organización. Como inauguro esta Asamblea General de las Naciones Unidas, quisiera proponerle a todos los países que se permitan estar iluminados e inspirados por los ideales de la llama olímpica. Señoras y señores, es extremadamente necesario fortalecer las Naciones Unidas en el punto en el que nos encontramos, donde el sistema abre un nuevo punto histórico. Necesitamos asegurar que ese sea el caso y que en el mundo que cambia, la cooperación prevalecerá sobre la confrontación y que el diálogo prevalecerá sobre las amenazas y que las soluciones de compromiso estarán siempre para evitar intervenciones forzadas. Quiero reiterar que como parte de un esfuerzo social que debe ser consensuado, las Naciones Unidas debe llevar un rol como organización y volverse más representativa, más legítima y más efectiva. Muchas gracias.